Ahora sí, buenas noches, iniciamos nuestra lección 101, nuestro modo 300, que ya se los acabo de enviar al, al WhatsApp para que ustedes lo vayan descargando, lo vayan estudiando. Entonces, inicio, pero aquí donde tengo la presentación. ¿Dónde está la presentación? Ya la encontré. ¿Listan? Entonces, nuestro tercer módulo hace referencia a descubrir mi ministerio. Si entendemos la palabra ministerio como tal, es una representación que nos tal estamos haciendo, ¿sí? Es como decir el Ministerio de Educación. El ministerio que nosotros tenemos, el Ministerio de Educación, es una institución adscrita a algo más grande, y en representación el Ministerio de Educación se llama del Presidente de la República. Nosotros como ministerio somos como esa representación de Dios aquí para hacer las cosas, para engrandecer el nombre de Él, para darlo a conocer, para atraer a las personas, para dar testimonio, para mirar la grandeza y mostrar la grandeza de Dios. Cuando nosotros descubrimos nuestro ministerio, resulta que Dios nos habla en la misma palabra. Nosotros somos como un edificio, somos un cuerpo. Y Dios instituyó, todos somos importantes y todos cumplimos una función. Miremos un edificio que tienen que hacerle el estudio de suelo, ¿cierto? Tienen que hacerle, de acuerdo al estudio de suelo, determinan qué tipo de bases tiene. Si son en zapatas o son como vigas. Ustedes van a mirarlas. Entonces, de eso se necesita que la piedra, que la gravilla, que la varilla, que el cemento, que la arena, que el ladrillo, que el bloque, que la pintura, todo eso es necesario para levantar el edificio. Lo mismo sucede en la congregación, en la iglesia. Todos Dios es que por eso a Dios le gusta que no siempre que ya uno quiera hacerlo, eso, pero que Dios nosotros para eso no, ¿sí? La palabra del Señor dice que estudió profetas a otros, por ejemplo, el de la paz, el de hacer liberaciones. Hay ministerios que nos podemos usar, estanistas, la persona que hace la administración, las personas que trabajan apoyo, todos tenemos una función. Entonces miremos aquí que a lo largo de esto la Biblia nos enseña que hay dos tipos de, digamos así, dos tipos de servicios, ¿sí? Los pastores, que son administradores, acuérdense que ellos tienen que administrar todo, son como los representantes legales, y la misma palabra de Dios dice que los pastores tienen que dar cuenta por nosotros ante Dios, y nosotros estamos ahí
el resto, diferente a los pastores, somos ministros. Se hace que nosotros estamos ejerciendo una función conforme a lo que nos están indicando aquí los administradores. Pero debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una manera de ser, ¿sí? Mi ministerio está determinado por mi forma de ser. Todo depende de mi carácter, de mi temperamento, de mi personalidad. Es mi forma de ser. Lo que Dios me hizo ser determina lo que Él quiere que yo haga. A mí no me puso con una voz linda y hermosa para cantar, porque no. ¿Sí? Dios dijo, usted su personalidad siempre ser más para maestra. A otro le dijo, usted sirve más, por ejemplo, Alejandra, usted sirve más para cantar, para ministrar, para dar testimonio de allá. Al hermano Próspero le dijo, hermano Próspero, usted me va a enseñar la palabra. Usted le llegará a decir su merced perfecta para orar. Cada uno de nosotros un oficio. A la hermana Marta le dijo, Marta, la forma de ser usted es muy dulce, usted queda bien ahí para recibir las personas. Cada uno, a Fabiolita también tiene muy alta, es muy buena intercesora, por decir algo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una personalidad que nos identifica y nos permite hacer lo que se ha determinado hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a entender qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo comprenda cuál fue el propósito para el cual fue creada, ¿sí? Este es el secreto, saber y conocer la voluntad de Dios para mi vida, para su vida. Porque es que Dios es consistente en lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Y no nos daría cosas que nosotros, por ejemplo, no, vaya cantar, no, téngalo, pero yo le canto abajo, pero ir a cantar allá arriba a reemplazar, por ejemplo, a Alejandra, no lo soy capaz. Porque no tengo el oído para eso. De pronto no tenga de pronto con adecuación o estudio, no sé qué pueda hacer, pero no lo tengo, ¿sí? Entonces, y Dios da a cada uno un talento y un temperamento que es propio de cada uno de nosotros. Entonces, esos dones que Dios nos da, ¿sí? Esos talentos y esos dones espirituales y toda clase de experiencias para usarlos, debemos usarlos, porque si nos da talento, nos da un Dios, un don, nos da una experiencia de vida, y si no lo usamos, nosotros tenemos que rezar y estudiar cómo nos poder cada otro, y es la forma única que Dios tiene planeada que nosotros recibamos. Pregunta. Entonces, cuando yo descubro mi plenitud, cuando yo descubro que fui creada, entonces empiezo a fructificar y me voy a sentir plena y satisfecha y alegre y contenta con lo que yo estoy haciendo. Y cuando veo estoy fructificando, estoy viendo los resultados, ¿sí? Por lo menos para mí en estos momentos
tengo una satisfacción grande de estudiantes de hace muchos años que ahorita están en el Instituto Berea, están en Berea, están con el pastor Fabián, ¿sí? Ver a esos niños que ahorita ya son profesionales y que están ejerciendo una profesión y que están predicando la palabra. A mí como maestra es satisfactorio. Ya en el mundo, ya en la parte, aparte de la iglesia, ver que mis estudiantes tienen buenos cargos, que ya siguieron estudiando, que salieron adelante, para mí como maestra es satisfactorio. Entonces eso a uno le da como mucha alegría y ve uno los frutos se sienten en la plenitud. Entonces, ¿cuáles son las metas de la clase? Entonces, que yo descubra mi diseño único, mi forma, yo soy única y exclusiva, ¿sí? Como yo a veces digo, Dios me hizo y botó el molde, ¿sí? Entonces yo soy única y exclusiva para el ministerio que me comprometa al desarrollo y uso de mis dones y habilidades dados por hacer a Dios y a otros a través de mi iglesia. Sí, Dios me dio el don de enseñar. Que yo escogeré y empezaré sirviendo en el ministerio de mi iglesia, que mejor exprese lo que Dios me hizo ser. Resulta que existen dos tipos de ministerio: el ministerio primario y el ministerio secundario. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el ministerio primario y cuál es el ministerio secundario? El ministerio primario. Mi ministerio primario es ese don y ese talento especial que Dios me dio y me colocó en un lugar específico para eso. Por ejemplo, Dios me dio el don, el talento de ser maestra. Pero en un caso dado que el pastor me diga, hermana Rosita, hágame el favor, yo quiero que esta semana apoye al hermano Isaías y sea diácono. Listo, pastor, no hay ningún problema. Ese sería mi ministerio secundario, apoyar el diaconado. O me diga, no quiero que me ayude en tesorería, listo, tesorería. No, que quiero que me ayude en venir a hacer el aseo, listo, vengo y hago el... Sería mi ministerio secundario, pero mi ministerio primario, en el cual me puso Dios a servir, es el ser maestra. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del ministerio? La palabra ministerio viene de una palabra griega que significa diáconos, que significa servir. ¿Sí? El diácono no solamente es el que está en la puerta, el diácono somos todos nosotros porque estamos en un servicio. ¿Sí? Y ministerio es usar lo que Dios me ha dado para servirle a Él y a las necesidades de otros. Entonces, nosotros caminamos en tres direcciones, como para uno y el otro lado para los creyentes y para el Señor lo tenemos en Hechos 13:2. ¿Quién nos dice esa palabra? Hechos, los textos, Hechos 13:2. Dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces Dios nos llama a servirle al Señor, nos aparta para el servicio de Él. ¿Qué nos dice el Señor para los creyentes? En Hebreos 6.
la palabra de Dios nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren aquí que la palabra del Señor nos llama a los otros creyentes, nos llama sus santos, sirviéndonos los unos a otros aquí con los creyentes. Y lo que nos dice la palabra de Dios para la otra dirección es para los no creyentes, y lo encontramos en Mateo 3. Mateo 5:13 dice: nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces miremos aquí, lo importante es que nosotros miremos a dónde vamos y a quiénes estamos sirviendo. Vamos en una dirección sirviéndole a Dios, pero también sirviéndole a otros y sirviéndole a los otros creyentes y a los no creyentes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, hermanos? Bueno, nosotros ministramos o servimos en 3 áreas de necesidad a la gente. 1, en las necesidades físicas. ¿Sí? En las necesidades físicas. Dios nos dice en Mateo 25, 35, 36, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado un pan, algo, a alguien que realmente lo necesitaba? Aún a nosotros mismos nos lo han dado y dice, uy, con esta hambre que tenía me cayó de perlas ese pan que me dieron. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste. Mire, aquí, hermanos, algo que yo quiero hacer. Cuando nosotros regalemos ropa, tratemos de dar lo mejor de esa ropa y démosla con amor. En una oportunidad hicimos una campaña de recoger ropa para regalarle a unas personas. Y le dije yo a alguien, regálenos la ropa que su esposo que no le quede buena, pero que esté buena. Mire, me llevó todo lo que estaba sin botones, roto y todo. No nos sirvió sino para la basura. Entonces, cuando demos algo que nos... Y hay que mirar a quién se le da también. Porque es mi ropa. Que mi ropa está, digamos, entre comillas, ungida. ¿Sí? Te miremos a quién se la damos, ¿sí? Y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Estuve en la cárcel y viniste a mí. En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto de mis discípulos discípulos de cierto digo, no perder recompensa. Es preferible, yo prefiero que me dé la recompensa de Dios a que me dé las gracias aquí en la tierra. Entonces, miremos nosotros a nuestro alrededor. Y algo que en una oportunidad tuve en una clase que di en el bachillerato teológico, algo que me puso Dios a hablar, y se lo hablé a un pastor y le dije, pastor, en su iglesia hay necesidades, en todas las iglesias hay necesidades físicas, hay necesidades de hambre, de algo que la persona necesita. Si miramos en nuestra propia congregación necesidades,
Que nosotros no lo digamos es otra cosa. Que no lo decimos por pena. Que no lo decimos quizás por orgullo. Pero debemos mirar, recordemos que la palabra de Dios nos dice primero mi casa, ¿cierto? Mi casa, mi familia, cómo está mi congregación. Entonces, miremos qué necesidades hay en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra congregación. Hay necesidades emocionales de la gente. ¿Cuántas veces, cuántas personas habrán llegado necesitadas de un abrazo? Solamente con mirarle el rostro uno se da cuenta que está pasando por una situación. Hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados y alentéis a los de poco ánimo, que deis apoyo a los y que les tengáis paciencia a todos. Mire aquí que la palabra del Señor no solamente es darle ánimo al que está decaído, sino también decirle, ojo hermano, pila para dónde. Ojo hermano, mira lo que está sucediendo. No es correcto que se ponga esa ropa. Mire tal cosa, ¿sí? Mire, Dios le muestra, no hay necesidad de uno ir a averiguar nada, Dios le muestra las cosas. Necesidades espirituales de la gente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces Dios nos llama que todos nosotros, por más liderazgo que tengamos, por más que sea en algún momento, nosotros necesitamos un apoyo espiritual. Necesitamos una amonestación, un abrazo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento en nuestra parte emocional. Y necesitamos físicamente algo. Nosotros tenemos que estar como decía el Chapulín Colorado, las antenitas ahí listas para mirar las cosas, es lo que Dios nosotros. ¿Cuál es el propósito del ministerio? El ministerio para dedicar el tiempo. Hay diferentes clases de servicios a Dios, pero el Señor es uno mismo. Estamos sirviendo a Dios, no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Dios. El Espíritu Santo de Dios manifiesta su poder a través de cada uno de nosotros para beneficio del cuerpo de Cristo. Imagínense que todos siendo maestros, o que todos siendo misioneros, o que todos siendo diáconos, o que todos cantando, o que todos trabajando en la tesorería. No, cada uno Dios nos dio un don y un talento para que todos nos unamos y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Todos ustedes forman parte del cuerpo de Cristo, y cada cual es una parte separada y necesaria. Así como es importante la uña de mi dedo meñique, la uña del dedo meñique forma parte de una falange, esa falange forma parte de un dedo, ese dedo forma parte de una mano, la mano forma parte del brazo, el brazo forma parte del antebrazo, el antebrazo está unido al hombro, del tronco, y todos nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, la prioridad del ministerio. Aquí voy a agrandar un poquito para que ustedes puedan verlo mejor. La prioridad del ministerio, yo voy a tener en cuenta por qué debe de interesarme. Mire, todos nosotros hemos sido creados para un ministerio. Todos nosotros somos creados para un ministerio. ¿Por qué? Porque somos chura
de Dios y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Fuimos creados para servir. Dios no creó gente desocupada. Dios nunca que te boba, ni gente tonta. A una persona con un síndrome de Down, téngalo por seguro que está cumpliendo un ministerio y está cumpliendo un servicio. Fuimos creados porque he sido salvada. ¿Para qué? Para el ministerio. Recordemos que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido limpios, hemos sido salvados, hemos sido restaurados para hacer la obra de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó como de una manera santa, no conforme a lo que yo tengo, a las capacidades que yo tenga. No, Dios me llamó con un llamamiento santo, conforme a su propio propósito. ¿Al propósito de quién? De Dios. A su propósito y su gracia, el cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Desde antes de la eternidad ya Dios te ha preparado este momento de que ustedes estuvieran conmigo aquí en clase. He sido llamado para el ministerio. ¿Sí? Para servir. Dios nos llamó para servir. Dios no nos llamó para adorarlo, para obedecerle y para servir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Dios nos salvó, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados para llevar esa luz, porque la luz está en nosotros. Acercándoos a Él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Dios nos llamó para algo supremamente importante, para hacer luz, para quemar amor. He sido dotado para el ministerio. Yo lo para uno, pero también lo doy. ¿Sí? Dios nos dota a cada uno de nosotros. Dios nos dota. Téngalo por seguro que sí que dota. ¿Sí? ¿De qué nos dota? Para lo cual Dios nos ha llamado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Dios la dio con una bonita voz. Si no lo hubiera llamado para quizá le había dado otro don dotado para otra cosa. ¿Sí? Entonces, a cada uno da como ese talento, esa habilidad. Mira, hermanos, le voy a dar mi testimonio para maestra. A mí no me gustaban los niños. Realmente no me gustaban los niños. Cuando entré a la universidad, en la casa donde yo vivía, había una niña como de unos 4 o 5 meses, y esa niña apenas me veía, me escuchaba, qué mamá, ni qué papá, ni qué nada era buscando. Entonces yo empecé a alzarla, a consentirla, a mimarla y todo eso, y a jugar con ella, así más o menos hasta que cumplió casi el año. Bueno, ya de bebés, los niños se me acercan y me buscan y me juegan. Cuando empecé el ministerio con los niños, un día estaba orando y el Señor me dijo, quiero que me sirva en el ministerio de los niños. Entonces yo me fui a buscar a él y le dije, venga. Me tocó la primera clase
me tocó fue el llamamiento de Moisés en la zarza ardiente. Y yo, wow. Y ahora, ¿cómo preparo la clase? Mire, a mí no me gustaba el dibujo. No me gustaba el dibujo. No sé dibujar. Pero Dios me dio en esa oportunidad el talento y me puse a hacer la imagen de Moisés y la zarza ardiente y todo lo que implica, todo eso lo hice como en cartón paja, ¿acuerdo? Y ahora cómo hago. Y empecé a dar y me quedó casi perfecta la imagen. Yo, wow, Señor. Y de ahí para acá yo me he empezado como a preparar y me he dado cuenta que soy muy especial para los niños y los niños son muy especiales conmigo. Eso puede dar la razón de Fabiola. ¿Qué dice su merced Fabiola? Gracias, Fabiolita. Sí, entonces, varía yo en Oria, pero sí, he sido dotada. Entonces, por ejemplo, Alejandra, que ya le tiene una voz bonita, ¿tá? La hermana Alcide, ella memoriza, espera tan bonito las palabras de Dios. Cada uno, Dios nos ha dotado y nos ha dado un talento y un don especial. He sido autorizado para el ministerio. El ministro de Educación del presidente Petro no puede hacer nada si el presidente no lo autoriza. A nosotros Dios nos autoriza. Mire aquí lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18 y 19. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced. En 2 Corintios 5:20 dice, así como somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, Dios nos dio autoridad. ¿Sí? La otra, he sido encomendada para el ministerio. En Mateo 20, 27 y 28 dice, tu actitud debe de ser como la mía, porque yo, el Mesías, no vine para ser servido, sino para servir. El presidente de la República viene a servirnos. El alcalde está a nuestro servicio. Él vino a servir. De la misma manera, nosotros estamos para servir. Somos como esos soldados que nos firmen. Aquí estamos, Señor. Y decida Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumpláis. Está en Colosenses 4:17. La otra, he sido y que debo prepararme. Eso que estamos haciendo nosotros debemos prepararnos. Y él dio pastores, maestros, los pastores y maestros, dice, a fin de capacitar a los a ustedes. Nosotros somos santos, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo, del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 12. Y aquí tenemos el cuerpo de Cristo necesita ministerios.
cuerpo de Cristo necesita ministro. Primera de Corintios 12:17. Todos ustedes, en conjunto, todos como uno solo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro separado y necesario en sí mismo. Somos separados, pero necesitamos unirnos. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque son angustiadas y abatidas como ovejas que tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Aquí nosotros somos los obreros y necesitamos preparar maestros, preparar pastores, preparar apóstoles, para preparar misioneros, para preparar salmistas, preparar todo. Un maestro prepara casi todo. Entonces nuestra misión es grande, hermano. Cada uno de nosotros debemos preparar y preparar. Soy responsable por mi ministerio. No lo es ni el pastor, ni la pastora, ni el. Somos cada uno de nosotros responsables de mi ministerio ante Dios. ¿Cómo le vamos a responder nosotros a Dios? De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dios me dio un talento y me dijo: Rosa, ¿qué pasa que usted no ha enseñado la palabra? Ay, Señor, hoy no, mañana. Mire que con hoy y mañana me pasó algo aquí con la pastora y aquí con la hermana Rosita. Resulta que cuando yo me retiré de la otra congregación, yo le oré al Señor y le dije: ay, Señor, déjame descansar este año. El entrante decir. Yo un día estaba orando, un jueves, y me dice el Señor: es hora que empieces a servirme. Y le dije: ay, Señor, espera el mes entrante. Llegó esa tarde la pastora con la hermana Rosa y me dijo: hermanita, para que empiece a servirnos como maestra. Y yo en mi mente le decía al Señor: dentro de 15 días. Le dije: pastora y hermana, ¿para cuándo empiezo? Hermanita, empieza el domingo. Bueno, pastora, ¿y cuál es el tema? Me dieron el tema. Listo, voy a poner a prepararlo. Pero no era, mi querer era el año siguiente, ya después el mes siguiente, después dentro de 15 días. No, el Señor quería que fuera ya. ¿Sí? Entonces, mire ahí que no es cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, no es cuando uno quiere, cuando Dios está dispuesto. La parábola de los talentos. Esa parábola de los talentos tiene que dar frutos. Mire la respuesta que el Señor le dio ahí de acuerdo a los talentos que le dio. Siervo fiel, en lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho pues, te pondré. Entra en el gozo. La otra. Seré recompensada. No le digo, hermanos, no esperen las cosas aquí en la tierra. Mis recompensas están en los cielos. Porque si yo espero a tierra, desilusionar. Si esperan que le den las gracias aquí en la tierra, van a desilusionarse. Esperen su recompensa en los cielos. Y lo que hagáis, hacedlo de corazón, como trabajando para el Señor y no para los hombres, sabiendo la recompensa viene de Dios. El Señor dijo: bien, siervo fiel, bien, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo tu Señor. Esto está pegado con la palabra
los talentos. Preguntas, hermanos. ¿Alguna pregunta? Pregunta, hermana Alcidita. Hermanita Rosita, pues ahí está bien explicado, todo lo entiendo. No, yo creo que no, porque pues ya todo eso ya prácticamente hay cosas que ya sabe, ya lo hemos estudiado. Y para mí, pues está milagro, hermana Rosita. Gracias, hermano. Ahora, ¿cómo descubrir ministerio? Ahí está el meollo del asunto. Romanos 2:1 que nos dice. Primer paso. Dedica tu cuerpo. Mi cuerpecito, ¿cómo está? ¿Sí? Dice aquí, en Romanos 12:1, dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, porque es vuestro culto racional. Yo debo presentar mi cuerpo a Dios. ¿Sí? Segundo paso, está en el versículo 2 del mismo Romanos 12. Elimina la competencia de distracciones. Mire, hermana Cira, que su merced lo sabe. Todos nosotros lo sabemos. Cuando uno está orando le llegan pensamientos que no son. Me hizo acordar que alguien, un curita, comentaba a alguien en un pueblito aquí, decía, estaba el padre orando y el Padre nuestro que estás en el cielo, chiste perro, santificado sea tu nombre, uy, se apague el arroz, se quemó. ¿Sí? En esas oraciones esos son pensamientos distractores que no lo dejan a uno. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos pensamientos distractores, como que nos distraen del pensamiento que Dios nos quiere dar, ¿cierto? De la palabra. Entonces ese es en el momento en que uno como que debe, por lo menos a mí me pasa, ¿yo qué hago? Le digo, Señor, yo te hago y entrego los pensamientos, llévalos en tu cautividad, Señor, y obra conforme a tu divina y perfecta voluntad, y cierro mi mente a cualquier pensamiento distractor. Eso lo hago yo, ¿sí? Entonces, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿A dónde nos llegan nuestros pensamientos distractores? A nuestra mente. ¿Sí? Nos distraen fácil. El tercer paso, evaluar mi potencialidad, mi fortaleza. ¿Sí? Debo mirar cómo estoy. Que nadie piense más alto de sí que lo que sabe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios nos ha dado o ha dicho a cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Cuarto paso, cooperar con otros creyentes. Así como un cuerpo tenemos, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Sí? O sea, sí, yo soy Rosa, Marta es Marta, Alcira es Alcira, Alejandra es Alejandra, Próspero es Próspero, cada uno su ministerio individualmente, pero a la vez somos uno solo en la función del cuerpo de Cristo. Quinto paso, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Activar mis dones espirituales. Mire que aquí tiene otros dones aparte de los 5 ministerios. ¿Sí? Dice aquí, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. ¿Sí? El de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortar, el de dar, el de dirigir, el de misericordia.
¿Mm? Esto lo encontramos en los mismos Romanos 12, los versículos 6 y 8. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un oficio en el cuerpo de Cristo según hemos sido dotados. Ahora, miremos aquí la implicación de la lección de la anatomía de Pablo, ¿sí? Esto está en 1 Corintios del 1 al 31. Entonces, ¿qué nos dice aquí el apóstol? Dice, por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, o con la cabeza no lo necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte ciega de ella. Quítense ustedes que no tengamos el dedo gordo de la mano. No podemos agarrar. Entonces, todos somos importantes y todos somos necesarios. Entonces, según esta anatomía, el ministerio de cada miembro es importante, importantísimo. Cada miembro tiene una función. Cada uno de nosotros cumple una misión. Cada miembro es un ministro en el cuerpo de Cristo y cada miembro pertenece a otros. Aquí está nuestra individualidad y aquí estamos nosotros formando parte del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, esto es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Pregúntanos. Ninguna, hermano. Ay, hermano. Ninguna que le me toque. Bueno, Juliana, ¿alguna pregunta? Usted ya está conmigo. Yo soy Diego, estoy hablando con él. Ah, bueno, por ninguno, listo. Estoy hablando por los dos. Alcira, hermana Alcirita. Señora. Fabiolita. Sí. Sí, mi Fabiolita, su merced tiene razón. En la próxima clase dice la palabra que Dios nos ha formado y nos ha dado una forma, ¿sí? Te vamos a descubrir esa forma, ese talento. Mire, nosotros tenemos talentos y dones, talentos escondidos que nosotros no hemos descubierto o no hemos querido descubrir, pero cada uno de nosotros
vuelvo y les digo, cada uno de nosotros, a la manera de Dios, estamos al servicio de Él. Fabiola, allá en el Pedregal, en el lugar donde su merced trabaja, está haciendo la obra perfecta. ¿Cuál? Dios lo sabe. Eso está perfecto. Nomás con tener sus niños, ser una excelente esposa, ser una excelente madre, con eso ya está cumpliendo la labor. Que llegar al servir a la iglesia, toca mirar y analizamos. Eso no hay problema, después lo analizamos con calma y con tiempo cada uno de nosotros y miramos. Porque es que al final de esto hay como una especie de hoja de vida, como una de que vamos a mirar nosotros los talentos y vamos a mirar dónde nos podemos nosotros ubicar, como de acuerdo a esa inclinación, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mi temperamento, de acuerdo a mi carácter. ¿Sí? Voy a mirar si puedo prepararles algo muy cortico para explicarles lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. Parecen ser lo mismo, pero no son lo mismo. Porque hay unos que nacen con nosotros y hay otros que se adquieren. Entonces, eso poco a poco lo vamos desarrollando. ¿Alguna otra pregunta, hermana Martica? No, hermana Rosita, para mí está todo muy claro. Muchas gracias, hermana Rosita. Bueno, hermanas, con gusto. Grandemente, y el Señor Espíritu Santo le dé más sabiduría de la que tiene. El Señor le ha dado mucha sabiduría. Gracias, hermanita. Muchas gracias, hermana Rosita. Con gusto, hermana. Con gusto para Dios y con gusto para ustedes. Bueno, ya no ha habido más, entonces vamos a orar y vamos a prepararnos para lo que Dios tenga preparado para nosotros. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me diste de enseñar tu palabra, Señor. No es palabra de hombre la que enseñamos, Señor. Yo abrí mi boca y tú diste las palabras, Señor. Mis hermanos aquí presentes, Señor, ellos abrieron su mente, su corazón, sus oídos, dispusieron su cuerpo, su alma y su espíritu para escuchar tu palabra, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Coloca, Señor, el querer como el hacer, Señor, porque es tu obra, Señor. Somos ministros tuyos y estamos al servicio tuyo, Señor. Tú nos dices, Señor, que tú nos diste a cada uno de nosotros un don y un talento, Señor, para la edificación de la obra, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Señor Dios de la gloria, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque quizás en algún momento, Señor, y estamos seguros que sí, hemos fallado en este servicio, Señor. Y hoy, Señor, yo me comprometo, Señor, a servirte cada día más y con excelencia, Señor, a seguir estudiando, a seguirme preparando, Señor, para la obra tuya, Señor, porque no quiero seguir siendo igual, no quiero ser, Señor, solamente una persona de una silla, Señor, sino un servicio, Señor, en tu obra, Señor, como tú quieres y tú demandas que lo seamos, Señor. Abra nuestra boca para hablarle a otros, Señor, de tu grandeza, de tu poder, Señor, porque tú no nos llamaste, Señor, a estar desocupados, Señor, sino para ejercer la obra que tú nos diste, Señor, de acuerdo a los dones y talentos que, Señor, que nos diste, Señor, desde antes de la eternidad, Señor, hasta este momento, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, eterno Rey de Gloria, Señor. Coloco, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Los coloco, Señor, delante tuyo, como coloco la vida de sus familias y mi familia y mi propia vida. La vida de mis pastores, Sánor y Jacqueline, de Laurita, Señor. Yo los bendigo, Señor. Permítanos, Señor, hacer crecer este ministerio, Señor, en la obra tuya, Señor. Porque no es obra de hombre, Señor, sino es la obra tuya, Señor. Es este privilegio que tú nos das para hacer tu obra. Gracias, eterno Rey de Gloria. Necesitamos de ti, es con carácter urgente, Señor. Necesitamos la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer tu obra. Permítanos hacer proyectos, Señor. Permítanos, Señor, establecer y construir, Señor, situaciones, Señor, para extender tu palabra, para extender tu reino, Señor. Porque tú
quieres eso, Señor, y es lo que tú nos demandas. Por lo tanto, id y predicad, id y haced discípulos, Señor. Y nos hemos como aquietado, Señor, y no quieres que hagamos eso, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por inquietarnos, Señor, para hacer tu obra, Señor. Gracias, eterno Rey de Gloria. Te doy gracias, 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 Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre, porque grandes son tus obras, Señor, y grandes son tus maravillas. Te doy gracias, eterno Rey, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias a uno de estar aquí presentes. Entonces, voy a dejar de grabar, hermano. Esto voy a subirlo en YouTube y de pronto por allá mañana les envío el video. ¿Listo, hermanos? Para que lo compartamos y, hermanos, para que otros lo vean y puedan estudiar lo que hemos estudiado nosotros y ustedes en un momento dado lo puedan repasar. ¿Listo? Amén, hermanita Rosa, gracias. Con gusto, pues voy a dejar ya de grabar.